Hola chicos, en este vídeo vamos a ver el tercer tipo de problemas con el que nos podemos encontrar. Son problemas de mezclas. Problems in which we mix things. Problemas de mezclas. Son muy importantes, ¿de acuerdo? Para este problema vamos a utilizar como referencia el problema, perdón, para este tipo de problema vamos a utilizar como referencia el que aparece en la página 146 de vuestro libro. Mirad, en este tipo de problema la diferencia fundamental con respecto a los anteriores está en la forma en que recabamos datos. Mientras en los casos anteriores tomábamos unos poquitos datos en línea, una bajo otra, en un hueco muy pequeño, en este caso vamos a necesitar elaborar una tabla. Y es muy importante elaborar la tabla de cara a la resolución del problema, como vamos a ver, ¿vale? Bien, la tabla que tenemos que elaborar tiene que tener siempre esta forma. En el encabezado de la primera columna ponemos tipo. El tipo de qué lo veremos en el contexto del problema. Si estamos hablando de, por ejemplo, cafés, pues tipos de café. Si estamos hablando de mezclas de arroces, pues tipos de arroces. Si estamos hablando de mezclas de vinos, pues tipos de vino. Si estamos hablando de mezclas de metales para una aleación, pues mezclas de metales, ¿vale? O sea, tipos de metales, ¿vale? En el segundo caso, en el primer caso pondremos aquí el elemento del primer tipo. Si estamos hablando, por ejemplo, de... Bueno, aquí el elemento 1, ¿vale? Sea cual sea. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí el elemento 2 y al final mezcla. Como siempre vamos a tener una mezcla, aquí en este hueco vamos a poner siempre la palabra mezcla. Aquí el elemento 1, aquí el 2 y aquí la mezcla. En la segunda columna ponemos siempre la cantidad. ¿Y en qué vamos a medir la cantidad de cada elemento? Pues la vamos a medir o en litros, o en kilogramos, o en alguna magnitud variante. Pero siempre en volumen o en masa. Entonces, en nuestro caso, como vamos a ver luego, va a ser en litros, porque vamos a hablar de vinos, pero eso llegaremos más tarde, ¿vale? Seguimos. En el encabezado de la tercera columna tenemos que poner el precio por unidad. ¿Pero por unidad de qué? Pues o por unidad de litro, o por unidad de volumen, perdón, o por unidad de masa, en función de si estamos hablando de cantidad en litros o de cantidad en volumen o de cantidad en masa. Y finalmente el coste total. El coste total normalmente se mide en euros. Quizá podría medirse en otros sistemas en otro sistema monetario, como por ejemplo en dólares o en libras, pero normalmente nos vamos a referir a ellos en euros, ¿vale? Que es nuestra moneda. Bien, pues vamos con el problema. Y lo que quiero que hagáis es que primero de todo que toméis el enunciado, que redactéis el enunciado en vuestro cuaderno. Si no da tiempo sabéis que podéis rebobinar otra vez el vídeo. En cualquier caso lo tenéis en el libro también para tomarlo de ahí si lo preferís. Y quiero que cuando lo hayáis copiado, que lo leáis otra vez e intentéis vosotros solos rellenar la tabla, ¿vale? Y si no sabéis, pues le dais un poquito más para adelante para el vídeo y os vais ayudando con lo que yo voy explicando en cada paso. El enunciado dice así. En una bodega se fabrica vino a través de un primer tipo de uva que se llama garnacho. Y el precio de ese tipo de vino es 3 euros por litro. También se fabrica un segundo tipo de vino a través de un segundo tipo de uva que se llama tempranillo. Y el precio es de 2,20 euros el litro. Finalmente nos pregunta, ¿qué cantidad del tipo garnacho tenemos que utilizar para mezclarlo con 5.000 litros de tempranillo de tal forma que la mezcla de vino me salga con un precio de 2,50 euros el litro? Bien, vamos a ver. En este problema, por favor, si no lo habéis cogido entero, rebobinad, ¿vale? Bien, en este problema estamos hablando, como habréis notado, de tipos de vino o de tipos de uva, si lo preferís. De hecho, en concreto estamos hablando de tipos de uva, pero esa distinción no es tan relevante. El caso, en el mismo momento en que sepamos de qué estamos hablando, eso hay que ponerlo en la tabla. Estamos hablando de tipo, o de vino, o de uva, me da igual, pero lo ponéis. Aquí ponemos, por ejemplo, tipo de uva. ¿Y qué tipo de uva estaba comentando el enunciado que teníamos? Fijaos, teníamos el garnacho
Y tenemos también el tempranillo. Bien, antes de seguir, quiero que os deis cuenta de que en este tipo de problemas de mezcla siempre estamos hablando de dos elementos que se mezclan, o quizás más, pero esos son ejemplos más complicados que veremos ya más adelante en otro tema. Son dos elementos que se van a mezclar de tal forma que uno es de mayor calidad que otro, es decir, va a tener un mayor precio que el otro, ¿vale? Pero precio por unidad de litro, perdón, por unidad de volumen o de masa. Entonces, si mezclamos algo de alta calidad y algo de baja calidad, la mezcla siempre va a tener que tener una calidad intermedia. Por tanto, un precio por unidad de volumen o de masa intermedio. Entonces, esto es como, por ejemplo, si estuviéramos mezclando agua fría y agua caliente. Si mezclas agua caliente con agua fría, la mezcla te va a salir de una temperatura que no es ni la más alta ni la más baja, sino algún punto intermedio. Pero no vamos a poder saber siempre cuál es ese punto intermedio de temperatura, ¿verdad? Bueno, pues aquí igual. El precio de la mezcla va a ser algo intermedio, pero no necesariamente lo que está justo a mitad de distancia entre los dos, la media aritmética. Para nada, no tiene por qué ser eso para nada. El precio que salga va a depender de la cantidad de cada uno que cojamos en proporción. Ahí está la clave, ¿de acuerdo? Pero sí es muy importante que la mezcla tengamos claro que va a salir de un precio intermedio. Bueno, pues seguimos. Estábamos hablando de dos tipos de uva, garnacho y tempranillo, con el que queremos hacer un vino mezcla. Entonces, quiero que leáis ahora mismo el enunciado y con el enunciado saquéis todos los datos que sea posible. Todo de lo que hable lo ponéis dentro de la tabla donde corresponda. Pero ojo, la cantidad ¿en qué se va a medir? Pues en este caso que estamos hablando de litros, se va a medir estamos hablando de vino, se va a medir en volumen, en litros. Por tanto, aquí tenemos que poner litros. Y el precio por unidad de litro, o de volumen en nuestro caso, se va a medir siempre en euro por litro. Se mide en euro por litro si estamos hablando de precio por unidad de volumen, o en euro por kilogramo si estamos hablando de precio por unidad de masa. ¿Vale? Bien. Por último, el coste total, si tenemos, por ejemplo, 2 litros de algo que cuesta 1 euro el litro, ¿cuánto vamos a pagar? Pues si es 1 euro por cada litro y tenemos 2 litros, 2 por 1, 2. La multiplicación. ¿En qué se va a medir ese producto, ese resultado? Pues en euros, porque es el precio del coste final, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí. Esto que es el coste total en euros, ¿de acuerdo? Bien. Quiero que ahora pauséis el vídeo y miréis en el enunciado todos los datos que podéis sacar y meter en esta tabla y hacerlo por vuestra cuenta y lo comparáis con lo que vaya rellenando yo ahora mismo, ¿vale? Bien, en el enunciado, entre otras cosas, una de las primeras que dice es que el vino que se saca a partir de la uva garnacho tiene un precio de 3 euros el litro. Esos 3 euros en litro, nada más que por la unidad de medida ya tenemos que saber dónde va, en qué columna va. Pero en cualquier caso, estamos hablando del precio por unidad de volumen, porque es 3 euros por cada litro. Y además estamos hablando de 3 euros el litro para el garnacho. ¿Qué significa esto? Pues que esos 3 euros el litro para el garnacho se tienen que poner en la columna del precio por unidad de volumen y en la fila del garnacho. Aquí, ¿de acuerdo? Como es 3 euros por litro, se pone aquí, y como pertenece al garnacho, se pone en esta altura. ¿De acuerdo? Seguimos. Habla de un segundo tipo de vino que se saca a través de la uva tempranillo. Y ese vino tiene un precio de 2,20 € el litro. 2,20 € el litro. De nuevo, estamos hablando del precio por unidad de volumen. Y además, en este caso, estamos hablando del precio por unidad de volumen del tempranillo. Precio por unidad de volumen de tempranillo. Por tanto, ¿dónde va a ir? Aquí. Pues ponemos aquí esos 2,20 € y seguimos. Después de esto, nos preguntan en el enunciado, ¿cuánta cantidad de uva garnacho tenemos que mezclar con 5.000 litros de tempranillo para hacer una mezcla de 2,50 € el litro? Bueno, pues aquí hay mucha información, ¿verdad? Entonces la vamos a intentar separar. Y vamos a empezar haciéndolo por aquellos datos que son numéricos.
El primer dato numérico que aparece en el enunciado son los 5.000 litros de cantidad que tenemos de vino tempranillo. Entonces, si estamos hablando de 5.000 litros, nada más que porque se miden litros, tenemos que saber qué es cantidad. Y además porque nos lo dice en el enunciado. ¿Qué cantidad de una cosa se tiene que mezclar con 5.000 litros de la otra? Estamos hablando de cantidad en cualquier caso, ¿vale? Y estamos hablando de la cantidad de tempranillo. Cantidad de tempranillo. Y la cantidad de tempranillo dice que son 5.000 litros. Por tanto, esos 5.000 los ponemos aquí. Seguimos. Dice, para que el precio de la mezcla sea de 2,50 euros el litro. Bien, ¿dónde vamos a poner el precio de la mezcla? Pues donde esté la mezcla y donde esté el precio, pero por unidad de volumen, porque se está dando el precio en euros por litro, no en euros total. ¿De acuerdo? Como es precio por unidad de litro y es de la mezcla, pues se tiene que poner en precio por unidad de litro y mezcla 2,50, aquí en el cruce este. Bien, hasta aquí hemos sacado todos los datos que se pueden sacar a priori del enunciado, pero hay uno más que siempre se puede sacar por la manera en que se hace la pregunta, y que es la incógnita. Lo que nos preguntan era, ¿cuánta cantidad de garnacho tenemos que utilizar para mezclarlo con 5.000 litros de tempranillo y que nos dé una mezcla de 2,50? Bueno, pues lo que nos están preguntando, ¿qué es? Lo que nos están preguntando es la cantidad de garnacho. Por tanto, a esa cantidad de garnacho, que es desconocida y que nos preguntan en el enunciado, le vamos a llamar X, porque es nuestra incógnita, lo que queremos hallar. Hasta aquí llega toda la información que podemos sacar directamente del enunciado, pero también podemos deducir un poquito más de información a través de lo que ya tenemos. Porque fijaos, si tenemos una cantidad de un tipo más otra cantidad de otro tipo, la mezcla va a ser la suma de las dos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos, imaginad que de garnacho tuviéramos 1.000 litros y de tempranillo tenemos 5.000. Pues si mezclamos 1.000 litros con 5.000 litros, la mezcla va a salir la suma, 6.000 litros, ¿verdad? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que no tenemos 1.000 litros, tenemos X, pero no pasa nada. Lo sumamos igual. Sería X más 5.000. X más 5.000 es la cantidad de litros que tenemos de la mezcla. Todo esto es suponiendo que la mezcla está formada por elementos que no reaccionan químicamente entre sí, evidentemente, ¿vale? Pero no os preocupéis por eso, que evidentemente probablemente no os habéis imaginado eso ninguno de vosotros. Eso solamente vale para reacciones químicas. Pero en reacciones químicas, entonces, esto que estamos haciendo aquí no vale. Esto solamente cuando los líquidos son miscibles, pero que no reaccionan entre sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, este dato de aquí se obtiene siempre sumando los dos primeros elementos. Si tenemos tanta cantidad de uno y tanta cantidad del otro, de la mezcla vamos a tener la suma de esas cantidades. Aquí, sin embargo, vamos a tener el precio de uno de alta calidad, el precio de otro de baja calidad, y el precio de la mezcla, como decía antes, tiene que ser de un nivel intermedio. No exactamente la mitad, pero de algún nivel entre los dos extremos, ¿vale? Porque si mezclamos algo de gran calidad con algo de menor calidad, la mezcla tiene que salir de calidad intermedia. Igual que cuando mezclamos agua muy caliente y agua muy fría, la mezcla no sale agua templada. Entonces, este precio de aquí de la mezcla siempre va a ser algún valor intermedio entre estos dos, pero no exactamente la media. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Seguimos. Nos falta por rellenar la columna del coste total. Si tuviéramos, imaginad que tuviéramos aquí 1.000 litros de garnacho. Pues si tenemos 1.000 litros y cada litro cuesta 3 euros, porque es 3 euros por litro, ¿cuánto costará en total? Pues será esos 1.000 litros por los 3 euros el litro que vale cada litro. O 3 euros de cada litro por 1.000 litros. En cualquier caso, 1.000 por 3 o 3 por 1.000, propiedad conmutativa del producto, es lo mismo. Sería el producto. Si en lugar de 1.000 tenemos X, entonces será X por 3 o 3X. La cantidad total, por tanto, va a ser 3X euros. Con el segundo caso a lo mejor lo ves más sencillo porque tenemos los datos en numérico. Para el caso de la uva tempranillo tenemos 5.000 litros.
Y cada litro de vino de uva tempranillo cuesta 2,20 euros. Es decir, 2,20 euros por litro. Pero no tenemos un litro, tenemos 5.000. ¿Cuánto va a salir el total? Bueno, pues vamos a hacerlo pasito a paso para que nadie se pierda. Si por un litro pagamos 2,20 euros, por 2 litros pagaremos el doble. 2 por 2,20 euros. ¿Y por 3 litros cuánto pagaríamos? Pues 3 por lo que vale un litro. 3 por 2,20 euros. Si tuviéramos 10 litros, pues 10 por 2,20 euros. Y si tenemos 5.000 litros, pues 5.000 litros por lo que vale uno, 2,20. Es decir, 5.000 por 2,20 euros. En el primer caso, 3x no se puede reducir más, pero en este segundo sí. 5.000 por 2,20, si lo metéis en la calculadora o hacéis el cálculo mentalmente, vais a llegar a que son 5 por 10 me llevo una 11.000, ¿no? 11.000 creo que salen, si no me equivoco. Y por último, de la mezcla, si tenemos una cantidad de x más 5.000 y el precio de cada litro es 2,50 euros, es decir, 2,50 euros por litro, pero tenemos x más 5.000 litros, ¿cuál va a ser su precio de coste total? Bueno, pues va a ser los 2,50 euros de un litro por los x más 5.000 litros que tenemos, igual que antes. Es decir, la columna del coste total siempre se obtiene como multiplicación de las dos primeras, sean cuales sean. La última columna es multiplicación de las dos primeras. Cantidad por precio por unidad de masa o de volumen, coste total. En este último caso, tenemos que tener en cuenta que esta cantidad es un concepto que tenemos que proteger con paréntesis. Por tanto, al multiplicar estas cosas sale x más 5.000 entre paréntesis por 2,50, o si lo queréis poner un poco más bonito, el 2,50 delante, no pasa nada. Tenemos la propiedad conmutativa en el producto, ¿verdad? Pues entonces hacemos 2,50 por x más 5.000. ¿De acuerdo? Y con esto ya hemos rellenado la tabla. Bueno, pues una vez está rellena la tabla, el siguiente paso, ¿recordáis cuál era? La oración, ¿verdad? Construir una oración. Bien, la oración que podemos construir en este caso y que siempre vamos a poder hacer siempre los problemas de mezcla, así que es un paso que casi que nos podríamos saltar cuando cojamos práctica, es que el coste que pagamos por el primer tipo de uva más lo que pagamos por el segundo tipo de uva tiene que ser igual al precio que hemos pagado por la mezcla, ¿verdad? O sea, lo que hemos pagado por dos elementos tiene que coincidir con el precio de la mezcla. Entonces decimos, pues el precio, no, que os vais a confundir. El coste total para el primer tipo de elemento que estemos hablando, en este caso carnacho, más lo que pagamos por el segundo, es decir, el coste total, en nuestro caso, de tempranillo, tiene que ser igual al precio que hemos pagado por la mezcla, ¿verdad? Porque por la mezcla estamos pagando lo de los dos elementos por separado, solo que juntos. Por tanto, el coste de uno más el coste del otro tiene que ser igual al coste de los dos juntos. Y los dos juntos es la mezcla. Es decir, que la suma del coste de uno más el coste de otro es el coste total, pero de los dos juntos, es decir, de la mezcla. Aquí tenemos un concepto, aquí tenemos otro concepto y aquí tenemos otro concepto. ¿Verdad? Bueno, pues ahora lo que queda por hacer es construir la ecuación y resolver. Tercer paso era traducir al lenguaje matemático
formando una ecuación ¿y qué ecuación va a ser? Bueno, pues el coste total del garnacho, lo teníamos aquí, coste total del garnacho, 3x, más coste total de tempranillo, lo teníamos aquí, coste total de tempranillo, lo teníamos aquí, 11.000, igual al coste total de la mezcla. Coste total, mezcla, lo tenemos aquí, 2,50 por x más 5.000. Bien, en el siguiente vídeo, porque este ya me está quedando muy largo, voy a terminar de resolver esto con los siguientes pasos que nos quedan y terminamos de ver este tipo de problemas, ¿vale?